Franja Universitaria. Muy buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos a un programa más de la Franja Universitaria, un programa que resalta todas las unidades y proyectos de investigación de nuestra Casa Superior de Estudios. En esta ocasión debemos hablar del Centro de Biodiversidad y Genética de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Y para ello tenemos a un invitado especial, el doctor Luis Aguirre, quien es director de esta unidad. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Adrián, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de poder compartir un tema que a mí me apasiona desde hace muchísimos años y que lo venimos trabajando de manera recurrente en el Centro de Biodiversidad junto con otros aliados, ¿no? Especialmente en estos momentos que estamos viviendo relacionados al coronavirus y a los murciélagos, etcétera, tratar de explicar un poco sobre el tema, ¿no? Justamente el tema es ecología y conservación de los murciélagos en nuestro medio, doctor. Sí, bueno, nosotros en el Centro de Biodiversidad y Genética desarrollamos varios proyectos que tienen que ver con ecología terrestre, con énfasis en ecosistemas andinos, pero también en tierras bajas del país, etc. Hace ya más de 25 años que particularmente vengo trabajando con la temática de los murciélagos, tratando de entender qué son los murciélagos, qué es lo que hacen, qué es lo que comen, dónde viven aquí en el país, en Bolivia, y cuál es su relación con los seres humanos. Es un grupo de animales que está fuertemente amenazado, muchos de ellos, incluso hay especies en peligro de extinción, por lo que desde el centro estamos promoviendo acciones de conservación y protección, además de su investigación. Y esto lo hacemos con socios a nivel nacional, ¿no? Uno de los socios más importantes, el Programa para la Conservación de Murciélagos de Bolivia, con el que trabajamos ya hace casi 15 años, ¿no? ¿En qué partes de nuestra región podríamos encontrar a murciélagos? Una cosa importante cuando hablamos de murciélagos es que la gente normalmente piensa que son todos lo mismo. Entonces, de entradita tenemos que desmistificar varias cosas. Y una de esas es que no todos son lo mismo, y depende un poco de dónde están viviendo, precisamente, respondiendo a tu pregunta. Entonces, en Bolivia se conocen 138 especies de murciélagos. Realmente es muy amplia. Exactamente, representa el 10% de los murciélagos que se conocen en todo el mundo. El 10% están aquí en el país. Y la mayoría de los murciélagos están básicamente en tierras bajas, desde el Chapare para abajo, Santa Cruz, Beni, Pando, ahí hay muchísimas especies, y en las zonas intermedias, como el Chapare, los Yungas, hay un número interesante de especies, y después disminuye el número de especies mientras vamos subiendo, ¿no?, en altitud. Entonces es un número grande que implica no solo una gran variedad de especies, pero también implica una gran variedad de nichos, es decir, de qué cosas se ocupan de alimentarse, de qué cosas se alimentan, ¿no? Entonces hay murciélagos que comen néctar, frutas, insectos, hay el murciélago vampiro, hay murciélagos que comen, hay unos cuantos que son carnívoros. Entonces la variedad es impresionante, ¿no? De todas formas, en una anterior entrevista usted nos había mencionado que son realmente unos animales muy importantes para la biodiversidad de nuestro medio. Y no solo para la biodiversidad, son fundamentales para mantener ecosistemas saludables. Ecosistemas que sean saludables tanto para la naturaleza como para los seres humanos. Entonces yo decía que hay murciélagos que toman néctar. Estos polinizan plantas y muchas de esas plantas económicamente importantes. En Bolivia el árbol de la balsa, por ejemplo, un árbol forestal económicamente importante, es polinizado por murciélagos. El maguey en México es de donde se saca el tequila. Sí, la producción del tequila básicamente depende de los murciélagos. Y eso solo de los que toman néctar. De los que comen frutas, muchas especies dependen de los murciélagos para dispersar sus semillas. Entonces, si uno va al trópico, uno ve las plantas, están ahí. Muchas de las plantas que tienen, como los zambaibos, por ejemplo, que tienen como deditos o como unos higos largos, ¿no?, esas son dispersadas por murciélagos. Los maticos también son dispersados por murciélagos. Entonces, ellos cumplen el rol de dispersión de semillas. Y el otro rol fundamental de los murciélagos es el control de insectos. Casi el 70% de los murciélagos en Bolivia y en el mundo se alimentan de insectos. Y muchos de estos insectos pueden ser plagas para la agricultura, como el maíz, el trigo, el algodón, etc.
como para la salud pública, los insectos. Muchos mosquitos, por ejemplo, son alimentos de los murciélagos. Claro, Entonces, los ahora murciélagos que estamos están... hablando del dengue, también podrían ayudar a disminuir, digamos, ¿no? Exactamente, entonces un murciélago que come insectos puede comer 1.300 mosquitos por hora. Entonces comen cientos de mosquitos, miles de mosquitos, y muchos de esos transmisores de enfermedades, fiebre amarilla, dengue, chikungunya, etc. Entonces los murciélagos son fundamentales en control de poblaciones de insectos. Entonces este es el rol que estamos tratando de investigar en Bolivia, y particularmente aquí en la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, desde el Centro de Biología y Genética, un proyecto liderizado por la doctora Jennifer Cahill. Estamos viendo cómo la ciudad influye en la biodiversidad. Uno de esos elementos son los murciélagos. Hay otros elementos en el proyecto que son las mariposas o aves, ¿no? Entonces estamos tratando de ver qué pasa con los murciélagos a nivel nacional y particularmente aquí en Cochabamba. El crecimiento de las urbes ha ocasionado quizás que los murciélagos del cercado vayan emigrando a otros lugares, a otras regiones, doctor. Claro, evidentemente el crecimiento de la ciudad hace que la biodiversidad se vea afectada y empujada hacia sus extremos, ¿no? Que sea hacia el Tunari, hacia diferentes albarranchas, diferentes lugares que se ven empujados, ¿no? Entonces hay un efecto muy grande de las construcciones y de la actividad antrópica, ¿no? sobre la biodiversidad y particularmente los murciélagos. Entonces quedan en la ciudad aquellos murciélagos que son especies que pueden soportar la presión, ¿no? Entonces algunos se ven favorecidos también, por ejemplo guaridas, ¿no? Los murciélagos pueden encontrar un techo, estar debajo de un puente y se ven favorecidas precisamente por este hecho, ¿no? por la antropicización de los ambientes urbanos, ¿no? Justamente eso quería preguntarle, porque yo hace mucho tiempo que no veo un murciélago, en realidad muchos años que no veo un murciélago, ni por donde vivo, ni por el centro, ni por donde transito. ¿Dónde es que se podrían alojar, dónde es que viven estos murciélagos? Está en casi toda la ciudad. No los vemos porque básicamente son nocturnos y posiblemente no estamos prestando atención. Pero si uno va a lugares importantes, por ejemplo, corredores biológicos con los que estamos empezando a trabajar, si uno va a la ciclovía, algunos parques grandes, etc., ahí ve mucha diversidad. Y con seguridad, al atardecer, uno puede ver los murciélagos que están comiendo insectos alrededor, ¿no? Y estos insectos, estos murciélagos, lo que están haciendo es comerse a los mosquitos que están cerca de las plazas, claro, etc. Entonces son bien importantes, ¿no? Usted ha traído algunas muestras, podríamos mostrar en cámaras, por favor, para que nos vaya explicando un poco las especies que tenemos acá y pues un poco más de explicación sobre estos seres que, como usted ya lo había mencionado, ayudan a la biodiversidad, al ecosistema y también a toda la población. ¿Podemos verlos a continuación, por favor? Ahí vemos algunos. Vamos explicando. Sí, ahí lo que vemos ahí es una pequeña muestra representativa de diferentes especies del país. Ese que se está viendo con las orejas grandes es uno que es muy típico que vive aquí en la ciudad. Es del género Histiotus, un murciélago orejudo, y este es el ejemplo de los murciélagos que pueden comer alrededor de 300 polillas o 1000 mosquitos por hora. Wow. ¿No? Entonces, se imagina una colonia de murciélagos que puede tener 300 murciélagos comiéndose 300 mosquitos. Ahí estamos hablando de miles, de un volumen de incluso toneladas de insectos por noche que todos los murciélagos ayudan. Después ahí hay otros murciélagos que son un poco más pequeños, grandes, entonces hay mucha variedad en las formas y en los tamaños, ¿no? Aproximadamente de las medidas, doctor, ¿cuánto mide este murciélago de orejitas grandes, como usted lo había dicho? Es un murciélago de mediano a pequeño. Es un murciélago que tiene una envergadura con las alas abiertas de punta a punta, más o menos unos 25 centímetros. Y el el alto del cuerpo debe ser más o menos unos 8 centímetros. Son pequeños en realidad. Es decir, estos son medianos a pequeños. Hay otros que son mucho más pequeños y algunos que son mucho más grandes. En Bolivia el murciélago más grande mide 1 metro de envergadura, ¿no? Con las alas abiertas. ¿Y entonces, dónde lo encontramos? En tierras bajas, en el oriente, ¿no? En Chapare. Es un animal sumamente raro y extraño, ¿no? Son animales, por su naturaleza biológica, muy difíciles de reproducirse entre ellos. Tienen una sola cría al año, una vez al año. Pues tiene una tasa de reproducción muy lenta. Si se afectan a las colonias de murciélagos, se afecta a la población y tarda años en recuperarse. Es lo que hace que sean muy sensibles a destrucción del hábitat, a la destrucción de sus guaridas, ¿no?
Y eso es precisamente con lo que venimos trabajando, tratando de explicar a la gente qué son los murciélagos y qué no son los murciélagos. Claro. Y supongo que es una pregunta que viene a continuación, que estoy seguro de que toda la población está ansiosa por saber. Doctor, ¿estos animales son peligrosos para el humano? No son peligrosos. Los murciélagos, como cualquier mamífero, son reservorios de algunas enfermedades, ¿no? Desde los perros, gatos, nosotros mismos, todos los mamíferos son reservorios de enfermedades. Algunas de esas enfermedades, evidentemente, pueden pasar al humano, ¿no? Por ejemplo, la rabia, ¿no? Claro. Algunas especies de murciélagos, muy pocos, pueden llegar a tener rabia y transmitir la enfermedad. Pero sería por mordedura directa. Por mordedura directa, exactamente. No simplemente por verlos, digamos, Claro. ¿no? Los murciélagos, por su capacidad de vuelo, nunca van a atacar. Simplemente van a escaparse, ¿no? Yo te decía hace un rato que hay los murciélagos que toman sangre. Entonces, los murciélagos que toman sangre, se alimentan de sangre del ganado, de chanchos, de vacas, caballos, y que puede entrar en el ciclo de la transmisión de la rabia. Sin embargo, la tasa de la rabia en murciélagos en vida silvestre es del menos del 3%. Es una tasa súper bajita. Mientras que la tasa en animales domésticos, perros, gatos, puede ser de 15 o 20%, es mucho más alta. Entonces es más probable que tu gato en tu casa tenga rabia que un murciélago que está volando por ahí. Mi murciélago mascota. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no. Ahora, algunos de estos virus sí causan problemas, como el coronavirus, por ejemplo, Sí. ¿no? O la familia del grupo de los coronavirus. Algunos de estos tienen como reservorio a los murciélagos, tienen como reservorio a gatos silvestres, a zorrinos, a zorros, ¿no? Entonces, el problema no es tanto que los murciélagos estén transmitiendo los virus, sino que el ser humano se está poniendo en contacto con estos animales. En el caso del coronavirus, en China, aunque bien no existe todavía la prueba fehaciente de que el virus sea transmitida por murciélagos. O que se haya mutado quizás, doctor. Exacto, o que haya mutado, todavía no existe la prueba. Se asume de que puede venir del murciélago porque se han encontrado otros virus similares a los murciélagos. Pero este virus pasa al ser humano porque el ser humano está consumiendo a los animales silvestres, a la carne de monte. El tráfico de vida silvestre se ha vuelto un problema muy serio. Recientemente aparentemente los pangolines están siendo los intermediarios entre el murciélago, pangolín y ser humano, ¿no? Y los pangolines son fruto, o sea, la gente entra en contacto con los pangolines porque son traficados ilegalmente. Entonces, en los mercados en China, en el sudeste asiático, es muy común encontrar mercados donde están mezcladas las gallinas, los murciélagos, las cabras, los chanchos, todos mezclados. Y ahí saltan los virus entre animal y animal y de pronto muta. Claro. Y se salta al ser humano y se enferma. Entonces, eso es lo que se llama enfermedades emergentes. No, porque el coronavirus no es una enfermedad nueva, en realidad hace muchos años atrás ya había sido descubierta en China justamente. Sí. Y ellos ya, supongo que las defensas de los humanos eran más fuertes en ese Sí. momento, que han logrado combatir el virus. Exactamente. Pero lo que pasa ahora es que, como usted lo mencionaba, estos mercados que tienen hacen que los virus sean más fuertes, doctor. Sí, o que la transmisión sea más rápida, más fluida, directa, más ¿no? directa, ¿no? Lo que tú dices es absolutamente cierto. Es falso decir un nuevo virus, ¿ok? En realidad ese virus siempre ha estado ahí presente, incluso coevoluciona con el murciélago o con otro animal, coevoluciona durante años, cientos de miles de años están coevolucionando los virus. No es un nuevo virus, lo que es nuevo es la técnica para identificarlo, ¿no? Que ha identificado, mi técnica me permitió identificar un virus que ya estaba presente, o lo que es nuevo es la forma de saltar, ¿no? de los animales silvestres al ser humano. Entonces el problema no la tiene la fauna silvestre, sino el ser humano que está invadiendo los ecosistemas de estos animales, que está invadiendo a los mismos animales y lo está consumiendo. Son prácticas peligrosas para el ser humano, ¿no? Doctor, ¿es cierto que consumen a este animal en China? ¿Usted tiene algún dato, algún registro para poder verificar ese dato? Sí, sí. O sea, culturalmente en el sudeste asiático, no solo China, Indonesia, Malasia, otros lugares, se come mucha carne silvestre que incluye a los murciélagos.
Es normal en las festividades comer murciélagos en sopas o fritos o lo que sea. Así como en Perú el gato, por así decirlo. Sí, o nosotros mismos, un O conejo. nosotros, un ¿no? conejo, claro. Es una cuestión cultural. Sí. Culturalmente la gente come estas cosas. El problema es que estamos hablando de 7.000 millones de asiáticos que están comiendo en festividades estos murciélagos. Los ponen en peligro de extinción. La sobrecacería está poniendo en peligro de extinción a los murciélagos, ¿no? Claro, y como usted mencionaba, de algunas especies que solo se reproducen una vez al año. Ese es el caso de los murciélagos. Si le doy duro a la población de murciélagos, consumiéndola, cazándola, sacando murciélagos del ecosistema, no se reponen rápido y empieza a bajar la población de murciélagos y los servicios que están prestando, ¿no? La polinización, la dispersión de semillas, lo que come insectos, empieza a disminuir. Entonces el ser humano es capísimo en alterar estos ecosistemas mediante estas técnicas, ¿no? Entonces lo que hay que evitar de cajón, creo, es el tráfico de vida silvestre. Aquí también hay tráfico. Hay recién las noticias hace un par de días atrás, la policía de Medio Ambiente ha incautado animales en la pampa, en la cancha. Siempre hacen ese trabajo, ¿no? Y justamente por esta etapa de carnaval, pues normalmente cuestión de plumas y otros adornos que puedan poner a los trajes. En el caso de Bolivia, los murciélagos en la zona andina de Bolivia se los consume pensando que curan epilepsia. Entonces, sí, justamente eso quería preguntarle. Culturalmente también hay personas que utilizan y los consumen aquí, no solo en China, ¿no? Sí, de manera como medicina tradicional, los utilizan para curar males de cabeza. Y no solo eso, también vemos en los mercados donde venden coas, donde venden llamitas igual que están secas, es parte también de la medicina vemos tradicional. que hay murciélagos secos ahí también, o bueno, disecados. Disecados, sí. La gente, nosotros hemos hecho un estudio hace unos años atrás del comercio de los murciélagos en los diferentes mercados de Bolivia. Y hemos visto que sí hay un mercado que es considerable y que representa un ingreso para las familias también que están haciendo este comercio. Sin embargo, ahí hay dos cosas. Una, no existe ninguna prueba científica que diga que los murciélagos curan epilepsia. No Muy existe. bien la aclaración. Entonces, yo no aconsejaría a nadie de que esté tomando sangre de murciélago para curar epilepsia. Es más, podría estar contagiándose con algún virus desconocido. Y esa es la segunda cosa. O sea, la primera es que no sabemos. Y la segunda es que es muy probable que como cualquier animal silvestre tiene su carga de virus, no vaya a ser que esté uno queriendo curarse con alguna cosa, se esté enfermando con otra. Claro. Entonces, ahí puede haber un problema de transmisión también. La vida silvestre tiene que estar donde le corresponde estar, su hábitat natural. Si nosotros los sacamos, si empezamos a utilizarlos, a comerlos, etcétera, alguna cosa es posible que nos contagiemos y que cause problemas. Entonces, lo fundamental es la protección de los hábitats, la protección de las especies, evitar el tráfico de animales silvestres y tener una mayor conciencia y educación sobre cuál es el rol de los animales en su naturaleza. Como centro, doctor, de biodiversidad, ¿cuál es el trabajo que están realizando ya pues, en todo este tiempo y cuáles son los planes que tienen para esta nueva gestión? Bueno, el Centro de Biodiversidad tiene varias líneas de trabajo. La mía tiene que ver con ecología de mamíferos, ¿no? Y ecología terrestre. En esa línea estamos trabajando con mucho énfasis en tratar de entender, particularmente en los corredores biológicos urbanos de Cochabamba, cómo la diversidad se ve afectada, dónde hay más, dónde hay menos, cuál es la ventaja o no de tener corredores biológicos desde el punto de vista científico, ambiental. Esa es una línea. Tenemos otras líneas que tienen que ver con genética, con taxonomía, ¿no? Y una de esas, por ejemplo, estamos estudiando hace muchos años ya los bosques de Polilepis o de Quehuiña, que viven en el Parque Tunari. En estos bosques estamos tratando de ver cuál es la situación de los bosques, si están fragmentados y cómo esa fragmentación está afectando a las poblaciones de los bosques y lo que viven dentro de los bosques, ¿no? Los animales, etc. Tenemos un proyecto actualmente con fondos de la cooperación belga. ASDI. No, es EBLIR, la cooperación belga, que vamos a tratar de dilucidar genéticamente cuál es la taxonomía de este género de Polilepis que ocurre desde Argentina, Bolivia, Chile, hasta Ecuador, ¿no?
Entonces estamos haciendo mucho trabajo en genética poblacional, particularmente de esta especie, ¿no? Y obviamente el Centro de Biodiversidad y Genética tiene el herbario Martín Cárdenas, que es el tercer herbario más grande del país, con un repositorio de más de 60.000 especies, 60.000 plantas, diferentes especies de diferentes lugares de Bolivia, y es donde se hace mucho trabajo de taxidermia, tratando de identificar qué especies son, dónde están, ¿no? Dónde viven. Entonces, la misión finalmente del Centro de Biodiversidad es promover la protección y conservación de la naturaleza de Cochabamba y de Bolivia, ¿no? Claro, y en cuanto a interacción con los estudiantes, también ellos forman parte de este centro, realizan prácticas, proyectos de investigación. Totalmente, sí. Esa parte fundamental es el trabajo que hacemos con los auxiliares. Tenemos auxiliares rentados, auxiliares no rentados, ad honorem. Tenemos un trabajo muy dinámico con ellos. Ellos realizan sus propias investigaciones que alimentan a nuestras investigaciones. Tenemos muchos tesistas también, la mayoría de ellos provenientes de la carrera de biología. Entonces hay una dinámica muy grande entre los investigadores del centro con investigadores estudiantiles, ¿no? Claro, y también así se van formando los estudiantes también en próximos investigadores y también generar nuevos temas de investigación, ¿no? Como por ejemplo ahora estoy seguro de que este tema de los murciélagos va a generar muchos más proyectos de investigación a futuro. Bueno, eso es lo que esperamos y es para lo que trabajamos, ¿no? Es tratar de entender cada vez más, cada vez sale más información nueva, cada vez salen nuevas cosas que tenemos que tratar de ir profundizando, ¿no? Y los estudiantes son los que van colaborando, van ayudando y se van formando como científicos en el futuro, ¿no? Y un dato muy interesante sobre los murciélagos, doctor, es que antes eran tan apreciados por el guano y ahora están siendo quizás despreciados, por así decirlo, por el virus que posiblemente sea parte de su genética. Sí, es injusto para los murciélagos. Hay que decirlo de alguna forma, de que muchos colegas aprovechan esta circunstancia para conseguir fondos, por ejemplo. Entonces hay colegas que lanzan el tema diciendo, ay, los murciélagos son cochinos y están transmitiendo enfermedades, deme plata para estudiarlos. Cuando en realidad el mensaje es diferente. El mensaje es que sí pueden ser reservorios de diferentes enfermedades, pero hay que proteger su hábitat, su entorno, a las especies y evitar que el tráfico interactúe con los seres humanos. Claro. Entonces, lo del guano se sigue manteniendo. El guano es una fuente de nitrógeno muy fuerte, el fósforo muy interesante para hacer abono, pero es algo que todavía hay que continuarlo, hay que seguir trabajando, ¿no? Pero evidentemente hay un problema muy serio con los murciélagos y la gente tiene que tener las ideas claras de cuál es la situación. Claro. En realidad ellos ayudan al ecosistema, como lo había mencionado, y creo que es bueno recalcarlo una vez más porque ahora estoy seguro de que mucha población está muy temerosa de este animal, que en realidad, como usted lo decía, no nos hacen daño. Ellos no van a venir y te van a morder, por así decirlo. No lo van a hacer. No lo van a hacer. La gente no debería tener miedo a unos animales tan fantásticos como los murciélagos, que prestan servicios ambientales fundamentales para nuestra propia sobrevivencia. Económicamente son importantes. Se estima que los murciélagos que comen insectos, solo en Estados Unidos, están ahorrando a los Estados Unidos $4.000 millones en pesticidas. Son plagas, son controladores y eliminadores de plagas, ¿no? Claro. Entonces, pero eso se puede traducir en términos económicos. Claro. Y eso se estima que son $4.000 millones que el murciélago insectívoro está ayudando al ser humano. Entonces, el rol de los murciélagos es fundamental en los ecosistemas y para el balance en la naturaleza. Claro, por supuesto, aquí tenemos tantas plantaciones, sin ir muy lejos de nuestro, del centro de Cochabamba tenemos la Maica, y tenemos por Sacaba también tantas plantaciones que podrían estar siendo ayudadas por este animal, ¿no? Seguro que sí. Tengo un estudiante que ya está terminando, Yasmín Quiroz, que está tratando de ver cuál es la relación de los murciélagos con los maizales y el control de plagas en maizales. Si alguna vez has visto un choclo, que tú abres un choclo y hay un gusano allá adentro, sí. Ese gusano cuando se vuelve adulto se vuelve una polilla. Los murciélagos se comen esas polillas, a las formas adultas de ese gusano.
Entonces, si no hubiera murciélagos, lo más probable es que aumenta la cantidad de polilla y por lo tanto de gusanos en el maíz. Claro. Entonces, esta relación son cosas que estamos investigando también. Realmente un tema muy importante. Lastimosamente el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, doctor, pero me gustaría que por favor se dirija a la población y que haga su recomendación con respecto a este animal, qué debemos hacer, cómo debemos cuidarlo, cómo debemos tratarlo, y pues creo que todos debemos tener un respeto por la biodiversidad, la ecología y todos los animales que forman parte de ello. Por favor. Sí, yo creo que es muy importante el pensar que los murciélagos son parte integral de la naturaleza, son parte fundamental del balance ecosistémico y proveen muchísimos servicios como la polinización, dispersión de semillas, control de plagas de insectos. Por lo tanto, es importante el poder cuidarlos y protegerlos. Quizás no les va a llegar a gustar a los murciélagos porque tienen caras raras o lo que sea, pero hay que reconocer el papel de los murciélagos, y el hecho del coronavirus es algo que ocurre naturalmente y que es exagerado por la relación que se tiene con los seres humanos, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo el poder mandar el mensaje de que la conservación de la biodiversidad es clave para nuestra propia subsistencia. Y un componente de esta biodiversidad son los murciélagos, quizás de los animales más maltratados por la opinión pública en general, pero tenemos que reconocer su importancia y por lo tanto protegerlo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos la visita del doctor Luis Aguirre, director del Centro de Biodiversidad y Genética de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Eso fue todo en el programa de hoy. Esperamos sea muy valiosa la información que le hemos brindado. Estoy seguro de que sí. Y nos encontraremos en una siguiente emisión. Buenas noches. Franja Universitaria.